Ayer hablamos de las bestias. Espero que no le tengan miedo a las bestias. Hoy vamos a hablar del juicio y espero que tampoco le tengamos miedo al juicio de Dios. Cuando se habla respecto a un juicio, encontramos dos vertientes: el inocente con esperanza porque desea ser declarado inocente, y el culpable con miedo porque sabe que llegará la hora de prestar cuentas de su actitud errónea. Pero ¿qué nos dice la Biblia respecto a lo que es el juicio? Allí en el libro de los Hechos, el capítulo número 17, porque el pasaje que leímos de Apocalipsis 14 es uno de los pasajes que nos dan evidencias acerca de la existencia de un juicio. La hora de su juicio ha llegado. Pero hay otros pasajes bíblicos en las Sagradas Escrituras que hacen referencia de que sí ha de desarrollarse un juicio. Dice Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hemos hablado bastante de la justicia durante algunas de nuestras noches y debemos estar claro que Dios, cuando desarrolla el juicio, lo hace con justicia, no con una justicia humana, sino con justicia divina, que es muy diferente. Dice, juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuántos serán juzgados? En 2 Corintios 5:10 se nos da otra referencia, otro argumento bíblico en la cual se demuestra que ha de desarrollarse un juicio. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto que a todos nos incumbe. Y dice la palabra, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay personas que dicen que el juicio es solamente para los malos. No, la Biblia presenta un juicio. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será la razón por la cual Dios hace un juicio? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué la Biblia, dentro del plan de salvación, encontramos que Dios hace un juicio? Piensen en esto mientras desarrollamos el tema de esta noche. ¿Por qué Dios hace un juicio? ¿Por qué es necesario un juicio? Mira cómo la Biblia describe el juicio de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros dijimos que el último mensaje de Dios para el mundo, el mensaje que proviene del trono de Dios, donde se abre la puerta del arca del pacto y se deja ver, y por lo tanto de allí sale un mensaje muy importante? Y ciertamente la Biblia habla acerca de un juicio, y este juicio se desarrolla allá en el santuario celestial, en el trono de Dios. Mira lo que dice en el libro de Daniel, el capítulo número 7, el versículo número 9 y 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego, ¿qué? Ardiente. Es interesante que el trono de Dios tiene ruedas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿para qué sirven las ruedas?
¿Para qué? Para moverse. Por lo tanto, el trono de Dios es movible. ¿Se acuerdan ustedes que en una de estas noches hemos estudiado de que el Señor Jesús se traslada de un lugar a otro en el trono celestial? Ahora, la visión de Daniel nos está mostrando, nos está hablando de que allí en el trono de Dios, un trono con llamas de fuego en sus características, pero también el trono tiene ruedas, fuego ardiente, y dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, ¿y qué pasó? Y los libros fueron abiertos. Una de las características de este pasaje bíblico en la cual nosotros hacemos referencia al desarrollo del juicio de Dios es que en esta visión aparece la figura de un juez. Y en el escenario donde aparece la figura de un juez es porque se está desarrollando un juicio. Pero en este juicio no solamente hay figura de un juez, sino que hay testigos en la cual son millares de millares y millones de millones. Están delante del trono de Dios, donde se dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son los libros de los cuales habla las Sagradas Escrituras? Saben que Dios lleva un registro fidedigno de nuestras vidas. Por ejemplo, la Biblia habla acerca del libro de la vida. Voy a pedirles que coloquen este pasaje aquí en la pantalla. En el libro de San Lucas, el capítulo 10, el verso 20, el Señor Jesucristo hace referencia a que debemos preocuparnos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. Dios lleva un registro de nuestras vidas. También en el libro de Daniel, el capítulo número 12, el versículo número 1, se hace referencia a todos aquellos que han de estar registrados en el libro de la vida, como aquellos que han servido al pueblo de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel. Y es interesante esta declaración, que cuando habla de que en aquel tiempo se levantará Miguel, el viernes vamos a estudiar de esto, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro. Pero para mayor evidencia acerca de los fieles del Señor que están registrados en el libro de la vida, ayer cuando nosotros hablamos acerca de los fieles que se mantienen de parte de la justicia de Dios, que adoran a Dios correctamente, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo número 8, habla de un grupo que no adora a la bestia, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, son fieles al Señor. Dice Apocalipsis 3:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, noten ustedes que Dios lleva un registro de nuestras vidas. Aquellas personas que han servido a Dios, aquellos que se han mantenido fieles a Dios, aquellos que han establecido un verdadero sistema de adoración conforme a lo que Él ha dicho en su palabra, estas personas han de ser registradas en el libro de la vida.
y es necesario que tu nombre esté escrito en los cielos. Pero también la palabra de Dios habla de otro libro, y es el libro de la memoria. En el libro de la memoria están registrados todas nuestras buenas obras, nuestras actividades de benevolencia. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, versículo 16, la Biblia hace referencia a otro libro, porque en el trono de Dios dice que los libros fueron abiertos. Son varios libros: el libro de la vida, el libro de la memoria. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de ¿qué? Libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. También hay otro libro donde se lleva un registro de nuestras buenas obras. Dios lleva todo eso allí anotado. Y cuando se apertura el juicio, cuando se abre el juicio, cuando el ángel en el tiempo final dice: la hora de su juicio ha llegado, el juez se sienta, los libros son abiertos y allí están registradas nuestras vidas. Pero también Dios lleva un registro de nuestros pecados, no solo de las obras buenas, sino también lleva un registro de nuestros pecados. Miren ustedes lo que dice el libro de Eclesiastés, el capítulo número 12, el versículo número 14, y hace referencia a que también nuestras obras, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios lleva un registro también de nuestras malas obras, de nuestros pecados. Ahora, yo les hago otra pregunta a ustedes para que podamos ir pensando mientras hablamos de esto. La primera pregunta era: ¿por qué Dios desarrolla un juicio? Ahora, otra pregunta que yo les hago: ¿por qué Dios lleva un registro de nuestras vidas? ¿Acaso Dios es humano que se le olvida las cosas y por lo tanto necesita anotar? Saben, yo necesito anotar todo. Mi esposa siempre me insiste y me dice: cada vez que recibas un correo, cada vez que recibas algo, debes anotarlo, porque si no se te olvida. Yo tengo que anotar todo. Ahora, Dios lleva un registro en el cielo. ¿Por qué Dios lleva un registro en el cielo? ¿Será que a Dios se le olvidan las cosas? Piensa en esto. Saben, hermanos, el juicio de Dios debemos nosotros mirarlo desde el contexto del gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, donde se habla de la rebelión de Satanás, este conflicto de adoración que hay entre Dios y Jesucristo, y los seres humanos están allí en el medio de este gran conflicto? Por una parte, las fuerzas del mal batallan y luchan para que los seres humanos no sean presentados ante el universo como dignos de la salvación. Por otra parte, el Señor Jesucristo, haciendo una obra sumo sacerdotal desde los atrios celestiales, entonces defiende a los seres humanos presentando sus marcas, presentando sus manos que fueron clavadas en la cruz del Calvario, demostrando que Él hizo justicia por el pecado y que murió por los seres humanos. Por lo tanto, los seres humanos son dignos de la salvación. Eso es un conflicto. Y saben, hermanos, estos argumentos son presentados delante de millares, millones de ángeles que están en el trono de Dios, atentos a lo que está sucediendo aquí en el planeta Tierra. Entonces, por una parte, Satanás dice:
los seres humanos no merecen la salvación porque son pecadores. Y Jesucristo dice, sí, yo morí por ellos, yo pagué por ellos. Sí, pero ellos siguen pecando. Ellos siguen obrando mal, siguen haciendo malas obras. ¿Cómo lo vas a salvar? Entonces es cuando Dios dice, ok, está bien, vamos a hacer un juicio y vamos a definir si verdaderamente los seres humanos son dignos de la salvación. Por eso es que se habla en la Biblia de un juicio. Ahora, ¿por qué Dios lleva un registro de nuestras vidas? Dios lleva un registro de nuestras vidas no porque a Él se le olvidan las cosas, sino que Dios necesita demostrar ante millones de ángeles que están delante del trono de Dios, de que nuestras vidas han demostrado a través de los registros que tú y yo podemos tener acceso a la patria celestial. Por eso Dios lleva un registro. No porque a Él se le olviden las cosas, no. Pero lo interesante de todo esto es que cuando encontramos el desarrollo de este juicio, se presenta el juez. En San Juan capítulo 5 versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Quién es el juez? Jesucristo. Ahora, si tú estás de parte de Jesucristo, el veredicto, por supuesto que va a ser favorable. Cuando se habla de que la hora de su juicio ha llegado, significa de que nuestros nombres están siendo considerados en los atrios celestiales a través de los registros de los libros. El Padre entrega al Hijo el juicio y no solamente Él desarrolla el juicio, sino que también existe la norma de juicio, que es la ley de Dios. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Pero también Jesucristo se presenta en el desarrollo del juicio como nuestro abogado. En Primera de San Juan 2:1, un pasaje bíblico que siempre lo hablo a aquellas personas que piensan de que no pueden llegar a los caminos del Señor porque sienten que van a fallar, que van a perecer, que no es posible a través de sus propios méritos. Mira lo que dice la Biblia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, en el desarrollo del juicio, no solamente Jesucristo es el juez, sino que también es el abogado. Y los registros que están en los cielos, el Señor defiende a su iglesia, a su pueblo, como la niña de sus ojos. Ahora, también nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, antes de pasar a la siguiente lámina, encontramos en las Sagradas Escrituras que el Señor Jesucristo habló acerca del momento cuando se hace un juicio para poder verificar, para poder revisar quién verdaderamente está listo para entrar a las bodas del Cordero. Y el Señor Jesús habló de ello a través de una parábola. Allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 22, y vamos a leer los versos número 8 en adelante. Aquel momento cuando el Señor Jesús habló de la parábola de las bodas. Dice el versículo 8: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis.
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Ahora yo pregunto, ¿para quién es el juicio? ¿Para buenos y malos? Este pasaje bíblico está haciendo referencia al juicio de Dios. Miren por qué. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y dice el verso 11, y entró el rey para ver a los convidados. Y dice la Biblia, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Este pasaje bíblico se parece a la forma como se desarrolla el juicio. Dice la Biblia allí voy a retroceder aquí a este pasaje bíblico de Daniel capítulo 7, donde dice que el juez se sentó, los libros fueron abiertos, es decir, hay un momento en el cual nuestros nombres son considerados, hay un momento en que el rey entró y a revisar quién verdaderamente tenía el vestido de bodas. Pero había un hombre allí que no tenía la vestimenta apropiada. En los tiempos bíblicos se decía que cuando un rey convidaba a una boda, él era quien concedía la indumentaria apropiada, era gratuita, no tenía que pagar nada el convidado, no tenía que hacer un esfuerzo, no tenía que pagar una penitencia para recibir la indumentaria, era gratuita, el rey la concedía. Por eso el rey entra para mirar, para investigar quiénes están con el vestido apropiado. Asimismo, en el juicio, un momento en que Dios permite que los libros de nuestras vidas sean abiertas para verificar verdaderamente quiénes han sido fieles al Señor. Y es lo que nosotros conocemos en la Biblia como el juicio investigador, el desarrollo de este juicio. Por eso, cuando en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 7, donde se habla de que el juicio de Dios ha llegado, significa de que nuestras vidas están siendo consideradas en los atrios celestiales. Nuestras vidas están siendo tomadas en cuenta. Por eso, hermanos queridos, hay que portarse bien. Hay que portarse bien, porque tu nombre ha sido tomado en cuenta. Y este portarse bien tiene que ver con una verdadera experiencia de adoración para con Dios, reconociendo a Dios como creador, porque dice Apocalipsis 14, 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo recuerdo una vez cuando estaba terminando mis estudios de teología, y en ese tiempo en el seminario inventaron una comisión evaluadora, y esta comisión iba a evaluar a los jóvenes que estaban terminando sus estudios de teología, para mirar su comportamiento, para mirar su forma de actuar, su testimonio, para ver sus calificaciones. Y entonces esta comisión evaluadora iba a definir si el joven estaba verdaderamente listo para recibir el acto de grado, si estaba ya preparado para recibir una recomendación de que estaba listo para salir al campo a trabajar como pastor. Saben, cuando yo supe de esa comisión, ¿ustedes creen que yo me portaba mal o me portaba bien? Me portaba bien. El hecho de que nuestros nombres estén siendo considerados en los atrios celestiales, de que nuestros nombres estén siendo tomados en cuenta en el cielo, ha llegado el momento, hermanos queridos, de entrar en una verdadera experiencia de adoración con nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál es la verdadera experiencia de adoración? El Señor Jesucristo lo habló. Dice allí en el Evangelio según San Juan, cuando el Señor Jesús estuvo allí
con la mujer samaritana. Y aquella mujer, al tener el encuentro con el Señor Jesús, encontró verdaderamente el agua de vida. Pero Jesús, al final de esta conversación, San Juan capítulo número 4, el versículo número 24, dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es oportuno, hermanos queridos, entrar en una verdadera experiencia de adoración con nuestro Dios, guiada por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu es el que te va a decir cómo actuar. El Espíritu de Dios es el que te va a guiar a la verdad. El Espíritu es nuestro ayo, es nuestro guía. Por eso es que se habla del espíritu de la ley de la libertad. El Espíritu te hará libre y te permitirá caminar la experiencia del cristiano en una verdadera relación con Jesús. Ahora, ¿cómo se lleva una verdadera experiencia de adoración? Mira lo que dice, por ejemplo, el salmista, cuando se habla acerca de la adoración, el Salmo número 100. ¿Cómo es una verdadera experiencia de adoración? Salmo 100, el verso 1, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Está hablando quizás de un momento de adoración, parte de la adoración, el canto, pero más que eso, dice la experiencia de adoración, el versículo 2, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y dice el verso 2, ¿qué dice? Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia, ¿cómo? Con regocijo. Es decir, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En el contexto del inicio del juicio de Dios, en el contexto de que nuestros nombres están siendo considerados en el trono de la gracia para finalmente dar un veredicto, para que el Señor, como sumo sacerdote, se quite sus ropas sacerdotales y venga como Rey de reyes y Señor de señores. Vendrá a buscar a aquellos que le han adorado en espíritu y en verdad, y a aquellos que se han entregado al servicio de Jehová con alegría. Por eso, querido amigo, es necesario que tú, al entregar tu vida al Señor, y estoy hablando a aquellos que van a ser bautizados el sábado, los que van a entrar a formar parte de esta iglesia y serán bautizados, a partir de ese momento deben entrar en una experiencia de servicio, de completa adoración al Señor, siendo guiados por el Espíritu Santo. No tenemos por qué temer al juicio de Dios. Aunque tu nombre ha sido considerado en el cielo, si estás de parte de Jesús, si adoras al verdadero Dios, si sirves al Señor, definitivamente, cuando se dé el veredicto final, tu nombre allí escrito en el libro de la vida del Cordero se pasará lista, y entonces el Rey venga a hacer una investigación. Tus ropas estarán disponibles y adaptadas a participar de las gran bodas del Cordero, el día maravilloso, el día del Señor. ¿Te gustaría estar listo para ese momento? Ese es mi deseo, hermanos. Ese es el deseo de todos. Por eso les animo a que no tengan temor al juicio de Dios. Ha llegado la hora de su juicio, pero ha llegado para que tú entres a caminar con Cristo Jesús, a desarrollarte con Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo te acompañe en esta noche. Que la paz de Dios esté con vosotros. ¿Te gustaría, querido amigo y hermano, continuar en una experiencia de adoración y servicio a Dios levantando tu mano? ¿Te gustaría? Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, porque a través del maravilloso plan de la redención, parte de ello es el inicio de un juicio donde el trono celestial está en actividad
está en movimiento. El Padre entregando el juicio al Hijo, el juicio asumiendo su rol, no solo como juez, sino también como sumo sacerdote, abogado, intercesor por nosotros. Nuestros nombres considerados, tomados en cuenta en el trono de la gracia, en el trono celestial, pero también nuestros nombres tomados en cuenta para que sean redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Permítenos, Señor, entrar en una experiencia de adoración contigo verdadera, a través del servicio, a través de la adoración, a través de la predicación, a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, y que nuestra experiencia, nuestro caminar contigo de ahora en adelante sea verdaderamente pleno y eficaz, de tal manera que nuestros corazones y nuestro carácter sea desarrollado conforme a la semejanza de Cristo Jesús. Bendice a los amigos que se están preparando para que este sábado puedan sellar sus vidas a través del bautismo. Ayúdale, Señor, dale sabiduría, dale capacidad de entendimiento para que ellos puedan ver la senda de justicia que les conduce a la vida eterna. Ministralos desde el santuario celestial, desde el trono de la gracia, y haz que a través de la fe en ellos, su manifestación de fe, sus nombres sean registrados en el libro de la vida del Cordero y sean tomados en cuenta para el gran día de tu venida como parte del grupo de los redimidos que participarán de la patria celestial. Gracias por escuchar nuestras oraciones, gracias por estar con nosotros, síguenos acompañando en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga. No tenemos por qué temer, ¿verdad? Porque si probamos al Señor no nos va a fallar. Vamos a colocarnos de pie para cantar nuestro himno técnico. Venido aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido con tu carga en el olvido, y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús, prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Has venido aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido con tu carga en el olvido, y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora
Yo doy gracias al Señor porque mi nombre está siendo tomado en cuenta en el cielo a través del juicio de Dios, porque recuerden que Dios desarrollará este juicio y dice que juzgará al mundo con justicia, no por medio de mis propios méritos humanos, sino que juzgará con justicia a través de los méritos de Jesús, nuestro abogado intercesor y también nuestro juez. Por lo tanto, si te colocas del lado de Jesús, podrás tener la plena certeza de que serás declarado en ese gran día, cuando se cierre la puerta del santuario, del último compartimiento, serás declarado inocente. Y sabes, millones de ángeles allí en el trono de Dios alabarán a nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo y dirán: justos son tus juicios, Rey maravilloso nuestro Dios, Padre de los santos. Que Dios te bendiga. Oremos. Querido Dios, al despedirnos, llévanos con la dirección de tu Espíritu Santo y que nuestros corazones sean ministrados por ti y podamos tener paz, seguridad y convicción de salvación en ti. Bendice a los amigos, a los hermanos, guárdales en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse. Dios les guarde.